Hola, buenos días. Buenos días, profe. Hola, prof. Buenos días, profe. Ok. Bernal Ayala, Presente. Campos Sánchez, Canales Hernández, Presente. Cruz Trejo, cierto, aquí está. García Aguilar, ahí Aquí está, estoy. muy bien. González Rivas, Presente. Hernández Hernández, Presente. Martínez Vázquez, Presente. Parra Macedo, Presente. Saucillo Calles Presente. y Trujillo Martínez. Ada no está. Aquí está, muy bien. Excelente. Bien, vamos a... Sí, no se preocupe. Sí, justo cuando le tocaba a usted, se conectó, así que no hay ningún problema, ¿ok? Vamos a hacer una revisión de cómo es que se resuelve este ejercicio que nos habíamos llevado de tarea. Permítanme abrirlo. No, no va a ser un factor. ¿Qué onda? Oh, sí. Este era nuestro ejercicio, ¿ok? Y bueno, vamos a resolverlo de las dos formas más sencillas. Como ustedes podrán observar, en el primer ejercicio en el que ¿Está resolvimos, presentando, prof? no, todavía no. Como podremos Ay, recordar, en el primer ejercicio nosotros trabajábamos valores segmentados por un punto. Generalmente, sobre todo cuando hagas pruebas de ANOVAs o ANCOVAs, que más adelante vamos a hablar de ellas, aunque no necesariamente las vamos a poner en práctica, te puede servir, por ejemplo, cuando utilizas datos o variables independientes que pueden estar influyendo o que van a influir directamente sobre todo lo que es en específico la variable dependiente o incluso más adelante lo vamos a ver las variables independientes sobre otras variables dependientes. Ahorita vamos a ver variable independiente sobre variable dependiente, que es la ANOVA de un factor. Y bueno, como ya empezábamos a revisarlo la clase anterior, la evaluación de una variable dependiente, pero que es influida por distintas variables independientes. ¿De acuerdo? O sea, variables explicativas que van a caer sobre una variable explicada. En este caso, o bajo lo que nosotros veíamos acá, tenemos aquí valores enteros, ¿cierto? O sea, datos que a nosotros nos sirven para interpretar si la media de los resultados que obtuvo un grupo en tres distintas evaluaciones es diferente o mantiene una igualdad. Insisto, nosotros lo que buscamos o lo que siempre hemos estado buscando son diferencias, o sea, que existan diferencias con un alfa al 0.05% para poder aceptar que entonces en una de todas las variables independientes puede existir una mayor probabilidad de entender lo que nosotros queremos explicar, que a través de las diferencias nosotros podríamos establecer cuáles son los elementos más útiles o comunes sobre el estudio que se esté desarrollando. ¿Ok? Generalmente nosotros como psicólogos no tenemos la posibilidad de elegir muchas, variables independientes o factores. ¿Por qué? Porque generalmente, y como trabajamos con la conducta, solo nos vamos a elementos observacionales sobre los cuales se generan o se dirigen los procesos directos de intervención. ¿Qué quiero decir? Que normalmente como psicólogos, sobre todo en campos educativos, organizacionales e incluso sociales, solamente nos vamos a limitar a la parte de la observación de una conducta. En algunos mejores casos, lo que podemos establecer son resultados a partir de la evaluación que hagamos con escalas o test ya previamente estandarizados y normalizados. Pero fíjense que en psicología de la salud, y es algo que ha estado trabajando mucho el profe Ocadius, trabajó durante su proceso de tesis, también es importante evaluar algunos cambios que pueden estar generándose dentro del organismo del ser humano. ¿Qué quiero decir?
¿Se acuerdan que uno de los ejercicios que estábamos desarrollando en cuanto al análisis de las varianzas máximas era el de respiración? ¿Por qué uno puede tener mejor resultado sobre otro? Y ojo, esto quiere decir que en este caso es el mejor, o sea, el que salga con mayor diferencia o que muestre mayor diferencia en los puntajes es mejor que los demás. Recuerden que solo sí y solo sí en ese grupo. No podemos generalizarlo a todos. Vamos, no podemos sacar así como la cura para la ansiedad a través de los ejercicios de respiración solo porque se probó en un grupo de muestra o en un grupo de sujetos N mayúscula obviamente, sino que tendríamos que analizar o resolver cuáles son los cambios importantes, pero sobre todo que son útiles para esas personas. ¿De acuerdo? Eso es algo que yo sí quería hacer notar, porque de repente el poder obtener este tipo de resultados entonces a veces nos da la precisión de decir, bueno, mejor voy a utilizar este por encima de los otros, voy a utilizar el de ejercicios de respiración por encima del de desensibilización sistémica, voy a utilizarlo por encima de el de terapia de confrontamiento, no sé. Y no puedo hacerlo como tal en otros grupos, aun cuando tengan o posean similares circunstancias. ¿Por qué? Porque todos los grupos, todos los seres humanos, en función a su conducta, somos distintos. Ojo, lo que nos ayuda a hacer los cálculos es justamente la evaluación de los puntajes obtenidos con relación a los sistemas de medición sobre los cuales nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer o a resolver el ejercicio, lo que hicieron ustedes, ya sea a través de la aplicación. De hecho, en la aplicación, y bueno, no lo puedo mostrar, pero lo recordarán ustedes en el grupo. Vamos a poner aquí el resultado que obtenemos, ¿no? Yo lo hice, obviamente, con el ejercicio que desarrollamos previo, para que notaran que no había diferencias, ¿ok? O sea, realmente, incluso algo que nos ayuda, el hacerlo directamente en la aplicación, es justo que nos da la posibilidad de saber cuál es la hipótesis que se rechaza. Cosa, por ejemplo, que en el Excel no aparece, pero bueno, sí en SPSS y también en el Stats Tester, ¿sale? Ahora, bajo este ejercicio, les decía yo, ese es el modelo que estábamos trabajando, al menos yo lo saqué aquí en el Stats Tester, los resultados no varían e incluso te puede decir cuál es la hipótesis que se tiene que aceptar y cuál es obviamente, o por lógica, la que se tiene que rechazar. Veamos cómo se resolvía este ejercicio. Tenemos tres puntuaciones. A diferencia del anterior, nosotros teníamos 4, ahora tenemos 3 solamente. Pero si se dan cuenta, bueno, el número de personas también se reduce. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer primero? Bueno, nos vamos a ir a datos, nos vamos a análisis de datos, análisis de la varianza de un factor y le damos a aceptar. Aquí lo que vamos a seleccionar son justamente los datos de las tres columnas. Esto es algo bien importante que no se nos debe de olvidar. Siempre nos vamos a ir por columnas. Ya los otros estudios que hagamos sobre las filas van a estar automáticamente ya proyectados en el resultado. Pero cuando lo hacemos a mano, recuerden siempre, incluso a la hora de meter las fórmulas, que insisto, ya con tanto con la aplicación como el SPSS o esta misma ejecución que hace Excel, no es necesario, pero que, digo, al final de cuentas no debemos de dejar pasar. Lo que tenemos entonces, perdón, aquí, ahora sí, es todos los datos contenidos en las tres columnas, por columnas, y el alfa con el que estamos trabajando, que es el 0.05. Vuelvo a hacer la aclaración. ¿Puede modificarse el valor del alfa? Por supuesto que sí. Entre más bajo sea, o sea, 0,05, 0,04, 0,03, pues obviamente va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque solo estaríamos dejando a un 4%, a un 3%, la posibilidad de que sea por cuestiones azarosas o de la suerte o la serendipia, que las relaciones entre las variables, como nosotros las estamos sacando estadísticamente, se presenten. Y que todo el 95, 96, 97%, ¿a cuál te refieres, Chris? ¿Al Excel? ¿En dónde está? A ver, a ver. Porque análisis de hipótesis en realidad no existe. Nosotros no analizamos las hipótesis. Las hipótesis solo las
aceptamos o rechazamos. Uh-huh. Y lo que sí tenemos que hacer en el análisis de datos, sobre todo en este, es la comparación de valores. Es que hay una parte que dice, bueno, aquí en mi Excel, pues, hay una función que dice análisis de hipótesis. En donde nosotros elegimos el dato. Ya no te entendí. Porque estamos en análisis de varianza de un factor. A ver, si quieres proyecta tu pantalla, ¿va? Digo, no sé a qué va este punto, pero sí para resolver las dudas. Aquí es donde dice... Ajá. No sé si se alcance a ver. A ver. Yo quería saber si esta función es la misma que usted está diciendo. Este es mío, es tuyo. A ver, espera. Te soy honesto, y no digo qué observadora eres en ese caso, pero no había visto esa función. A mí la que me parece que es importante es la de análisis de datos porque es el complemento que activamos. Y aquí directamente nos vamos a análisis de un factor. En su pantalla sí dice validación de datos y consolidar, o sea, si están estas pues. Pero no. Aquí a mí me aparece... sí, pero me aparece más chiquito que a usted, ya las vi. Relleno rápido. Y a mí me aparece esta. Entonces yo preguntaba si era la misma o no sé a qué se deba, o que sea esto, pues. Porque no aparece. No sé, la realidad es que nunca había utilizado el análisis de hipótesis porque no estamos en análisis de hipótesis, solo estamos aceptando, rechazando. Lo que sí veo es que creo que le falta el complemento que teníamos que descargar. El que está acá, mire, ahí va mi pantalla, espéreme tantito. Esta, mire. ¿Ahora usted sí puede ver mi pantalla? No. ¿No? Listo. ¿Ahora sí? ¿Cris? ¿Cris anda por allí? Sí, aquí estoy. ¿Ya la vio? Se quedó como trabada la pantalla. Ay, ¿es en serio? Sí podemos ver este. Este es la función. Cris. Cris, ¿me escuchas?
Bueno. Creo que se desconectó, profe. Sí, ¿verdad? Ok. No, ok. Sí, bueno, lo que yo le explicaba a Chris, no se preocupe Chris, digo, sé que no está aquí, pero lo comento. Ajá. Eh, lo que alcancé a ver en su pantalla, porque el botón de usted, el del análisis de hipótesis, me salía más grande en su pantalla que en la mía, pero creo que lo que le falta a la señorita era justamente esto. Ajá. No sé si sea el caso o lo que les platicaba le sucedió igual que a mí. Tú lo activas de la siguiente forma. Te vas a archivo, luego te vas a opciones y en opciones te vas a complementos. Y en complementos le vas a dar ir y vas a poner o activar el de herramientas para análisis y herramientas para análisis VBA. Dándole a aceptar, se supone que ya en automático, cuando tú le des datos, te tiene que salir aquí, como tal la función análisis de datos. Por eso a mí me sale, o no sé por qué, si sea la razón, me sale más pequeña esto. La realidad es que nunca había estado lo de análisis de la hipótesis. ¿Por qué? Porque, insisto, bajo el esquema que estamos trabajando de ANOVA de un factor, nosotros no necesitamos analizar las hipótesis, o en este caso lo que tenemos, porque ya sabemos que si es menor al 0.05 el valor de P, ya estamos hablando de que entonces se va a aceptar la hipótesis alterna. Si es mayor al 0.05, obviamente se va a aceptar la hipótesis nula. ¿Sale? Entonces, bajo este criterio, o con base al ejercicio, ahora sí, nos vamos a ir a análisis de datos, análisis de la varianza de un factor, y acá les decía, tenemos que tomar, o tomamos pues, los resultados de esas tres columnas. Acuérdense, esto siempre es bien importante. Hay que hacerlo siempre por columnas. ¿Qué pasa si lo hacemos por filas? Oiga, prof, pero son los mismos valores. En realidad no, porque en lugar de contabilizarse contrapuestos, se van a contabilizar por filas. Entonces, eso no lo necesitamos. Necesitamos que sea por columnas. De hecho, es por columnas que estamos sacando la gran media. Eso es parte importante también de esto. Ajá. El alfa siempre va a ser al 0.05. Lo que yo les decía, en muchas ocasiones nos preguntamos, ¿puede bajar el valor de alfa o puede aumentar? Por supuesto que sí. Podemos tener alfas, o p valores más bien, de 0.09, o sea, al 9%. Podemos tener alfas de 0.02, o sea, al 2%. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Entre más corta sea, por ejemplo, al 0.2, al 2%, más ajustada o más rígida es nuestra prueba. O sea, que no es como tan fácil obtener con un p-valor al 0.02% resultados sobre los cuales nosotros podamos asumir la toma de una hipótesis de trabajo o una hipótesis del investigador basándonos en un 2, o sea, sería muy ajustada, sería muy dura. ¿Qué pasa cuando hacemos lo contrario? Cuando nosotros elevamos al 9% el análisis de este factor. Bueno, pues entonces le estaríamos dando más chance al azar, cosa que no necesitamos al hacer pruebas estadísticas, de que lo que nosotros explicamos con la variable independiente sobre la variable dependiente se esté desarrollando, o en este caso, con base a las relaciones estadísticas de la ANOVA de un factor, que cada uno de los elementos esté dándose un mayor grado de posibilidad de que suceda al azar. Eso no nos conviene. Es por tanto que al 0.05, o sea, al 5%, el límite es más justo, tanto para que se pueda aprovechar la base de la evaluación de los resultados que nosotros tenemos sobre, en este ejemplo, lo que tenemos acá, los procesos. Entonces, en la base de salida o rango de salida, aquí nosotros le vamos a dar en una hoja nueva y ahí está. Esto lo podemos cortar, lo pegamos aquí y ahí está. Vemos, por ejemplo, dentro de los grupos hubo 48, serán 50 datos basados en este estudio de los grados de libertad en los dos,
Ahí están. El análisis de la varianza por columna. La suma de los cuadrados entre el grupo fue de 0.27. Lo voy a bajar a... Y dentro de los grupos a 137.65. Ahora bien, si tenemos la relación a 2 grados de libertad para el promedio de los cuadrados, tanto inter o de todos como intragrupos, la suma de los cuadrados nos da en promedio 0.14 entre y 2.87 dentro. ¿Sale? La F que nosotros calculamos se queda en 0.05, pero ojo, el valor crítico de F, o sea, el valor crítico basado en estos resultados, es de 3.19. La probabilidad, o sea, nuestro p-valor, es de 0.95. Realmente es extremadamente alto. O sea, los grupos o los 3 niveles que tenemos del análisis de esos grupos, de esos resultados, que son estos, no tienen mucha diferencia. Por lo tanto, y con un p-valor de 0.95 igual al 95%, ¿mandé? ¿No estás presentando? No. Creo que sí, ya no. ¿Ahora sí? Sí, ya. Ya está. Ahí está. Gracias. ¿Sale? Nosotros teníamos entonces hipótesis nula, la media de los resultados o los grupos son iguales. Y obviamente vamos a aceptar esta hipótesis. ¿Por qué? Porque el resultado que nos da la probabilidad, o sea, el p-valor, es de 0.95. Por lo tanto, yo estoy técnicamente seguro de que en estos resultados, en el 1, en el 2 y en el 3, de, no sé, de una prueba a un grupo de sujetos, o sea, de 3 factores comunes a un grupo de sujetos, no hay muchas diferencias, al contrario, hay mucha similitud, al punto o al grado tal que con base a mi tabla de ANOVA de un factor, que en este caso el factor común pues son los sujetos que llevaron a cabo la respuesta de esos instrumentos, pues vemos que efectivamente, tan solo desde acá, ¿no? O sea, las diferencias puntuadas entre y dentro son enormes, cosa diferente que nosotros teníamos acá. Entonces, lo que sí podamos decir con base a esto es que ya tenemos o ya contamos con la posibilidad de decir o definir cuando utilizando diferentes variables independientes o factores comunes o un factor común contra una variable explicada o dependiente, podríamos saber cuáles son, de acuerdo, si encontramos diferencias, los más útiles a trabajar, ¿vale? Eso me parece que es lo más importante. Ayer platicaba con una de sus compañeras y les decía, es padre cuando te sale, o sea, indistintamente de que aceptes o no la hipótesis del investigador o aceptes o tengas que rechazar preferentemente, ¿no? Muchos decimos, ¿no? La hipótesis nula, en realidad es que ya sabemos cómo puntuar, cómo calificar y sobre todo cómo calcular nuestras variables cuando nosotros trabajamos cualquier tipo o modelo de intervención. ¿A qué voy? Que ahora que tengan que elegir de estas optativas de intervención y evaluación o evaluación-intervención, ya tienen ustedes las herramientas estadísticas para comprobar en un campo práctico o incluso en un campo educativo simulado cuáles pueden ser, de acuerdo a los resultados obtenidos en una muestra de sujetos de manera aleatoria y con base a las n número de factores que tú trabajes, cuál de esos puede ser mejor si es que existen diferencias. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos todos en ese acuerdo, eso sí es lo que nos quedó. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien, todo. Digo, ya lo habíamos hecho, pero bueno, cabe aclarar esta parte para no tener así como dudas o situaciones ahí. Lo importante es, y les decía,
ya pueden establecer ustedes este análisis, esta comparación. Ajá. Porque eso es a veces lo que sucede en el campo real, indistintamente al área a la que tú te evoques o en la que te tengas que poner a trabajar, generalmente siempre buscamos con resultados. E institucionalmente, pues es lo que también se nos exige o se nos pide. Incluso si tu práctica es privada o personal, pues tuvieras que calificar, por ejemplo, cuál sería el siguiente, no sé, especialidad o diplomado o hasta posgrado que deberías de tomar con base a los resultados que vas obteniendo de tu práctica clínica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso de verdad para mí, al igual que lo más básico con lo que empezamos, que es el análisis de la media, mediana, moda, lo que sea, a lo largo de este semestre nos hemos hecho ya a tener y a generar la capacidad de aplicar la estadística para sacar evaluaciones fundamentales para los campos psicológicos en el que nosotros nos decidamos aplicar, ¿vale? E incluso, indistintamente del grupo o el campo el que sea, ya tener las herramientas para poder tomar mejores decisiones en cuanto al análisis de los datos se refiere. ¿De acuerdo? De acuerdo, prof. Muy bien. Y sobre todo, bueno, cuelga decir que esto, por ejemplo, en el EGEL, mucho de lo que viene en la parte de metodología de la investigación es parte fundamental que lo sepas. ¿Sale? Entonces, de ahí es en donde igual, bueno, puedo decir con mucho agrado, hemos ido volándonos ya esos promedios tan malos que teníamos y vamos avanzando cada vez más. Eso en realidad es, pues, de esas cosas que uno deja en claro, ¿vale? Muy bien. Pero bueno, ya vimos análisis de la varianza con un factor común, donde muchas variables independientes, muchas variables explicadas pueden estar en función a un factor general. Pero ¿qué pasa? Como veíamos la clase pasada, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando cuando tenemos más factores? O sea, ¿qué pasa cuando nosotros, en lugar de tener un solo factor, donde sabemos el análisis de las varianzas, la prueba de la hipótesis, tal, qué pasa cuando una variable dependiente se ve influida por más de un factor común? Ejemplo, nosotros estábamos trabajando tratamientos para disminuir, en este caso lo que se busca, el tratamiento común. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tuviéramos a lo mejor no solo tratamientos, sino también medicaciones en un trabajo interdisciplinario con psiquiatras o con médicos? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando han ustedes escuchado hablar de estas clínicas de atención a los cuidados de la salud alimentaria? ¿Qué pasa cuando trabajamos, por ejemplo, con nutriólogos, con médicos, con internistas, insisto, con psiquiatras? Y las valoraciones que nosotros tenemos, que al final de cuentas se van a volver factores específicos de acuerdo a la necesidad imperante que se tiene para mejorar la calidad de vida de los internos o pacientes, mejor dicho, tendría que verse en función a que a más variables independientes que debemos controlar o que podemos controlar, también podemos generar más resultados y a su vez se pueden desarrollar más interacciones. Ajá. El ANOVA o forma de una ANOVA de un factor es cuando una variable independiente o categórica va a influir sobre una variable dependiente cuantitativa. Ojo, tiene que ser cuantitativa la variable, o sea, tiene que ser un dato para que nosotros podamos contrastar. ¿De acuerdo? Ejemplo, la dependencia o establecimiento educacional contra los ingresos, ¿no? O sea, ¿de qué manera? Una variable que yo puedo controlar, que es el tipo de escuela a las que asisten los miembros de mi grupo o de mi muestra, van a estar en función también a el nivel educativo y los ingresos. O sea, en donde n cantidad de factores nos van a dar n cantidad de categorías sobre las cuales vamos a trabajar nuestras variables independientes, que al final de cuentas van a repercutir o nos van a dar como resultado una variable dependiente o explicada, en este caso de forma cuantitativa. Cuando nosotros hablábamos de esto, veíamos que el análisis de los parámetros trata de evaluar o conseguir el resultado para que al aceptar o rechazar una hipótesis en función al valor de las medias poblacionales, puedan estar en función también de los elementos y muestreos probabilísticos sobre los cuales obtenemos nosotros a ese grupo. Perdón, ¿eso qué quiere decir? Miren, en realidad es muy sencillo. Algo para que tengan que funcionar las ANOVAs es o eliges a toda tu población o eliges aleatoriamente tus muestras.
¿Qué quiere decir eso? O eliges a toda tu población si es que puedes, a no ser necesariamente muy grande, o bien eliges aleatoriamente a tus muestras, ¿ok? ¿Qué quiero explicar con esto? Que ya sean teniendo puntuaciones de 4 sujetos, o bien teniendo puntuaciones de más de 21 sujetos, indistintamente nosotros tenemos que generar un resultado sobre el cual no tenemos control, que es nuestra variable dependiente, a través de muestreos probabilísticos. O sea, todo lo que veíamos al inicio del semestre cuando veíamos o revisamos la teoría de la muestra o teoría muestral. ¿Se acuerdan? Muestras aleatorias, muestras por conveniencia, muestras definidas, etc. Ahora, cuando nosotros tenemos o llegamos a esos resultados, les decía yo, vamos a obtener un nuevo factor. Ya conocemos al T, ya conocemos a Z, ya conocemos a J y a I, y ahora viene un nuevo amigo de nosotros que es el factor K. Donde, de acuerdo, ojo, aquí son 2 factores, pero pueden ser muchísimos más. Pero para una nuba de 2 factores, el modelo estadístico sería, la variable dependiente va a estar en función del número de casos. Acuérdense, lo que nosotros teníamos acá, que ya son viejos conocidos de nosotros. Tenemos factores y réplicas. Factores 1, 2, 3, 4, o sea, el tratamiento, aquí están, esta es la I. Y tenemos las réplicas, o sea, el número de veces que se obtuvieron resultados en esos sujetos. ¿Ok? Ahora le vamos a meter K, en donde la media del Profe, factor, mande, no está presentando otra vez. perdón, no sé qué me pasa. Bien, lo que les decía, ¿no? El análisis de las varianzas máximas hacia un factor, pues obviamente es una variable categórica independiente, va a generar un cambio o va a haber diferencias en ser comparada con una variable dependiente cuantitativa. En los que son n factores, les decía, nosotros vamos a trabajar 2. Aquí es en donde, de 2 o más, pero aquí es en donde vamos a meter acá. Para ANOVA de 2 factores, el modelo estadístico es, la variable dependiente va a ser explicada en función a I, J, que en este caso, les decía yo, son nuestros viejos conocidos, y los factores, que están acá, y J, las réplicas que se obtuvieron en una muestra aleatoria. La estimación del modelo y los resultados, en donde la variable dependiente IJK, o sea, la variable dependiente relacionada con los factores, las réplicas y obviamente el nuevo factor K, que es el késimo valor o k'nésimo valor que nosotros obtengamos, más el error estimado en I y J. Ustedes dicen, eso se ve como bien complejo, pero eso es lo que nosotros hicimos, ¿se acuerdan? Nosotros calculamos una muestra para el error en donde multiplicamos a I, o sea, al número de factores por J, o sea, las réplicas menos 1. Es el grado de error que nos damos. Y obteníamos, esos resultados en función a los modelos estadísticos de error y media. La comparación de la estadística del error y media sobre el modelo y los residuos que nosotros obtengamos, o sea, la suma de los factores, ya sea por máximos cuadrados o cualquier otro elemento que pudiera ser distintivo para comprender el análisis de esos resultados, pues no es otra cosa más que el sistema de valor de la variable dependiente en la observación de las réplicas, aquí está, del grupo con base a un factor, pero ojo, K ahora va a ser el nuevo factor, la nueva variable dependiente. ¿Sí me explico? K puede tener valores de 1, 2, o sea, K, K2, K3, K4, K5, K6, K7, Kn. ¿Por qué? Porque la varianza o el análisis de varianza de 2 o más factores nos va a ayudar a resumir con base otra vez en el estimado de los modelos estadísticos el promedio que se obtiene de la variable dependiente de los casos y del error de la observación de las réplicas sobre el grupo de los factores y cada uno de los elementos que ahora van a estar actuando o dirigiéndose también para cada una de esas interacciones. ¿Sí me explico? Sí,
prof. Ah, Profe, sí. medio enredado. Bien, ahora, lo que nosotros tenemos con dos factores, ajá, es que se busca la ausencia de interacción o se encuentra más bien la ausencia de interacción. O sea, va a estimar cuánta de la variabilidad observada en los datos, o sea, de los cambios que pueden generar mis variables independientes sobre mi variable dependiente, puede ser explicada por cada uno de ellos y sobre todo de qué manera esas variables van a afectar mi variable dependiente. ¿Sale? Lo vuelvo a explicar más sencillo. Con esta prueba estadística, nosotros vamos a ver de qué manera, uno, se va a estimar la variabilidad de las observaciones sobre cada factor, o sea, no cuál es el que más diferencias marca ahora, sino más bien cómo se dan con base a otras relaciones mejores diferencias puntuadas en la variable dependiente. O sea, antes hablábamos solo de factor tratamiento, ahora podemos hablar factor tratamiento edad. O sea, ¿qué tratamiento? Por ejemplo, volviendo al caso que estábamos estudiando con ANOVA de un factor, de relajación, de respiración, de confrontación, de evitación, comparado, por ejemplo, con el sexo, la edad, cualquier otra circunstancia que pueda estar correlacionada como variable independiente para buscar la puntuación de la variable dependiente, pueda generar esos cambios. Y sobre todo, de qué manera entre ellos se interactúan. Ahora, ¿qué pasa cuando buscamos la relación entre sexo como variable dependiente? Pues en realidad, pues siempre vamos a obtener dos líneas. Ajá. ¿Por qué? Porque cada una de las puntuaciones sobre esa variable dependiente que no podemos controlar, que pudiera ser el sexo de la muestra o de la población con la que estamos trabajando, o sea, yo no puedo estar seguro si son 50-50, o sea, 50% hombres, 50% mujeres, sino los elementos comunes que forman parte de una estructura sobre la cual, de acuerdo a las características poblacionales, yo podré estimar tanto la variable dependiente, o sea, la manera en la que va a ser explicado el resultado, por otros factores que pueden estar o no mejor o peor relacionados entre sí de acuerdo a la puntuación obtenida. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces cuando el análisis de dos factores con interacción entre las dos variables o más independientes van a generar resultados que van a impactar directamente sobre la forma en la que se generan los resultados de la variable dependiente. ¿Qué quiere decir? Que ya sea que vayan separados, que una se vaya más hacia la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, y que al final de cuentas eso tenga una relación directa con la puntuación estimada. Más allá de eso, nosotros podremos establecer cómo esas varianzas, que son, ahora van a salir muchas varianzas, ¿eh? ¿Por qué? Porque pueden salir varianzas con cada una de las interacciones que tenemos. O sea, ya no van a estar en función a columnas, sino a columnas y esa columna contra todas las demás. Es por eso que la variación de los datos, en donde la variable dependiente de los factores de las réplicas y de cada una de las relaciones de esas réplicas por factor variable independiente, se le tendría que restar la media obtenida en la variable dependiente. ¿Sale? La variación de los datos explicadas por el factor 1, en este caso, tendría que estar íntimamente ligada al momento... ¿Qué pasó, Jonathan? Dígame. Bueno, nada más para a ver si estoy bien o no estoy bien. Estaba viendo un documento en donde habla sobre que les hacen unas encuestas de depresión a cierto tipo de personas. Ajá. Entonces se puede decir que en esto del análisis de la variancia de dos factores, justo aquí viene una tabla y dice factor 1, tristeza y desánimo, 2, dificultades en el sueño, y bueno, se agrega un tercero, dice fracaso e inseguridad. Entonces, ¿eso sí se podría contar como dos factores o tres factores? Tres, de hecho. ¿O sí tendría que ver con los factores? Así es. Me parece interesante tu ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros, como investigadores o como psicólogos, pues, no podemos controlar? ¿La qué? ¿De qué era tu estudio, perdón?
Son dos, ¿cómo se llaman? Dos instrumentos que se les Ujú. aplican a personas, pero haga Ujú. de cuenta que se hace una tabla y dice, está un cuadro, dice Ajá. factores de la escala de depresión. De Entonces, depresión, justo eso, güey. Lo que estamos analizando es depresión, ¿cierto? exacto. Va, es más, espérenme tantito, pues aquí puede salir algo interesante. Es que descubrí esta función y se me hizo bien genial. Yo la trabajaba en, 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 en cuantitativa, pero aquí puede salir igual así como muy chido, ¿va? Ahí va, miren. Si pueden ver el Jamboard, que les acabo de enviar la invitación. A ver, voy a checar. Ajá, sí ¿Ya lo puedo está? ver, pero está en blanco. Oh, perdón. ¡Salud! Ay. Ah, ya, perdón. Jonah, ten ese documento. No sean malitos, denme un segundo. Ay. Ya, mis disculpas. Vale. Vamos a darle. ¿Ok? Fíjate. Si... Jonah, no seas malito. Pon otra vez el ejemplo, ¿va? Dice, factores de la escala de depresión, que es un instrumento que se utilizó para evaluar a cierto tipo de personas. Entre ellos se divide en tres factores. El factor principal es tristeza y desánimo. Ajá. El segundo factor es dificultades en el sueño. A ver, aguanta. Tantito. ¿El primero cuál es? Tristeza y desánimo. Ajá. El segundo. El segundo es dificultades en el sueño. Uh-huh. Y el tercero es fracaso e inseguridad. Pero son como sentimientos, ¿no? Ajá, bueno, eso es lo que viene en Ajá. los tipos de factores. Va que Entonces, va. Vientos, excelente. Me parece muy bien. De estos tres, fíjense a lo que lo voy a relacionar y se van a ir para atrás porque esto ya lo conocemos, ya lo hemos utilizado. Dices, no, prof, ¿cómo crees si nunca habíamos visto a novas ni nada? No, pero sí, quizás sin querer. Ajá. Factores de la depresión, pero ojo, factores de la depresión, ¿en qué, John? En un instrumento, ¿cierto? Son dos instrumentos, de hecho, pero haga de cuenta que en el estudio que hacen, Uh-huh. en la parte de mostrar los resultados, Uh-huh. dicen las respuestas a la escala de expectativas de vivir, morir, bla, bla, bla. Uh-huh. Son dos, pero el primero que tengo es el de escala de depresión CES-D. Uh-huh. Y nada más así se llama, y ya salen los factores. Vientos. Ahora, nosotros tenemos lo siguiente. ¿Cuál es el factor común
o elemento común o variable dependiente que yo no puedo controlar o que yo no voy a controlar en este estudio, es la depresión. Yo tengo una muestra o tengo una población de la cual sacar una muestra y les voy a aplicar dos instrumentos. Ajá. Esos instrumentos, como lo vimos en psicometría, están compuestos ¿por qué? Por ítems. Es correcto, vientos. Esos ítems pertenecen o forman parte de indicadores, ¿cierto? Sí. Ahora, esos indicadores pertenecen a A a indicadores. Índices. Bueno, esos Índices. a índices, correcto. Si tengo entonces índices e indicadores, quiere decir que en cada uno de nuestros instrumentos hay un factor común, que es la depresión. Sí pueden ver, ¿verdad? Esto es un factor común, pero ojo, un instrumento me está dando tres variables independientes que si bien yo no puedo, digamos, como que, o no debería, digamos, como que controlar, pero que van a estar presentes en cada uno de los elementos con los que yo estoy trabajando. ¿Sale? ¿Qué quiero decir? Que cada uno de estos factores, como dice la fórmula, permítanme tantito. Ahí está. Que en cada uno de estos factores, como dice la fórmula, yo voy a ir a buscar, por ejemplo, si son más de 3 factores, las variaciones de los datos en cada uno de ellos, ¿cierto? O sea, que la tristeza y el desánimo, la dificultad en el sueño y los sentimientos de fracaso, fíjense ahora lo interesante de esto, va a ser un análisis de la variación de estos datos entre sí mismos para ver de qué manera influyen en qué. Me imagino que la razón por la que más personas se deprimen. Es correcto, bien. Yo sé que ustedes pueden hacer o cuentan ya con el conocimiento para hacer instrumentos, o sea, con índices, indicadores, factores comunes, etcétera. Fíjense ahora lo que podremos ya hacer. Por medio de esos instrumentos y con base, por ejemplo, solo es el ejemplo, al análisis de la tristeza, la dificultad del sueño y sentimientos de fracaso, vamos a analizar estadísticamente, o se puede analizar estadísticamente hablando, cómo va a darse la variación de los datos cuando hay 3 o más factores, en este caso 3, pueden ser más. O sea, estamos hablando aquí de algo que nosotros ya conocíamos, que son índices. Índices que muy ordenados, bien trabajados y proyectados entre sí, van a tener o nos van a dejar un puntaje que es la depresión. Ahora, yo puedo evitar, por ejemplo, trabajar con personas que pueden tener problemas del sueño. A lo mejor voy a trabajar la depresión, pero con personas que me muestren menor dificultad en el sueño. Ya no estaría siendo como muy justa mi evaluación. ¿Por qué? Porque yo hablo... Sería sesgado, ¿no? Exacto. ¿Cómo? Sería sesgado. Por supuesto. Porque tiene un interés fijo. Al sesgarlo, ahora, el sesgo no siempre es malo, más adelante hablaremos de él, pero el análisis de los resultados ya no va a ser tan confiable. ¿Por qué? Porque al tener ese sesgo, que es evitar a personas que tengan problemas o trastornos en el sueño, yo estaría minimizando este factor y o factor independiente o variable independiente contra este. Y entonces, como dice acá, el análisis de los cuadrados de los resultados. Acuérdense, estas fórmulas
Sí nos apantallan y nos agandallan y vemos y decimos, no, es que eso está bien complicado. Pues esta es la suma de la suma de los factores y los casos, con la diferencia de que ahora vamos a meterle factores comunes, o sea, una suma de cuadrados explicada por la interacción de los factores, que no es otra cosa más que la sumatoria de todos los resultados que tengamos en cada uno de estos procesos, pero Profe, mande. ¿está presentando? Sí. No, no sé por qué se desactiva. O sea, el Jamboard sí lo pueden ver, ¿no? Sí. O sea, Sí, esta el cosa Jamboard sí. sí la ven chido. Es más, mira, por ejemplo, no sé, Aline, ¿puedes tratar de rayar el Jamboard? A ver. Ok, ahí está Aline. Estás. Es más, hasta se puede jugar como un gato, ¿no? A ver usted, Aline. Hmm. Ja. Nadie Nadie ganó. ganó, ok, bueno, un justo empate. Pero bueno, este está padre, ¿no? Podemos, por ejemplo, si tienen alguna duda o algo que no entendamos, ustedes pueden interactuar. Lo que no entiendo es por qué ya más de 2 veces, y también me pasó hace rato en la otra clase, de repente dejo de presentar mi pantalla. Yo lo que les decía es, vuelvo al punto. Tenemos aquí el ANOVA de dos factores a partir del análisis de las varianzas, en donde cada una de las sumatorias de los factores, de cada uno de los factores nuevos que van a interactuar contra las réplicas obtenidas, va a ser igual, todo eso multiplicado por la media de la variable dependiente y cada uno de los valores sumados de la variable independiente. Todas estas fórmulas que nosotros vemos y sacamos es muy sencillo. Son sumas de cuadrados. O sea, estamos elevando lo que hacíamos desde el principio para sacar la varianza y no nos quedaran números negativos, es elevarlas al cuadrado. Por eso cuando decimos las sumas de las sumas, tanto de los factores como de los caésimos elementos que influyen entre ellos, pues obviamente siempre nos van a dar el resultado que nosotros necesitamos tomar como parte importante de el estudio. Ahora, vuelvo al punto que trae Jonah, que me parece muy bueno. Un instrumento tiene 3 factores. Puede que el otro instrumento tenga 5 o puede que tenga 4. Todos esos factores que nosotros tenemos y que sabemos que interactuando entre sí nos pueden dar o nos van a dar más bien un resultado que es la depresión, que es una variable dependiente que yo en este momento no puedo controlar, me van a indicar cuáles son las áreas en las que yo tendría que trabajar más duro, ¿cierto? Jonah, en esa tabla de la que usted habla, vienen ya algunos resultados, ¿cierto? De la aplicación de un instrumento por factores. ¿Nos la puede compartir? Sí. Dice, a ver, ¿dónde está? Hay otro cuadro que divide a las personas en población masculina Vientos. y en población femenina. ¿De ese está bien? Sí. Y ¿Cuántos son? Bueno, está el cuadro y están 1, 2, 3, 4, 5, están 5 puntos donde dice sin ningún síntoma, leve, moderado, severo y medio. Y después, en la primera columna, dice población masculina. Y está el porcentaje, dice 39.3. Después tenemos lo que es población femenina en porcentaje y dice 29.4, de acuerdo a las personas que presentan ningún síntoma. Y población total, el porcentaje dice 33.9. En el segundo rubro dice leve, que es de 21 a 24, y aquí dice población masculina 32.3%,
población femenina 28.5 y población total 30.3 y así se van. Ok, vamos a hacer lo siguiente como ejemplo, ¿va? Si quiere le mando igual le tomo foto y la mando, o no sé. Sí, va, me parece interesante. Aquí vamos a ponerlo así. Ajá. Esto es solo sobre un instrumento, ¿cierto? Eso es algo que debemos de entender. No. Pensémoslo así. Ujú. Ojo, también vamos a tener en otro momento un instrumento 2, pero vean cómo aquí el análisis de los factores ya no va a ser igual que solo cuando tenemos un elemento común. Ujú. Ejemplo, me dice la fórmula que la suma de los cuadrados que explica el factor 1, el factor 2, el factor 3. Aquí yo tengo un factor, dos factores, tres factores, cuatro factores. Pregunta, ¿por qué creen que estoy considerando el sexo como un factor? Porque pueden ser hombre o mujer y entonces eso también va como que a distorsionar va a diferir entre las puntuaciones, ¿no? Nos tiene que marcar una puntuación. Imagínate que le metemos otro factor, que obviamente pues a lo mejor ahí no viene, pero es por ejemplo, edad. Y podemos ponerlos por rangos, ¿no? Por ejemplo, 18, 19, 17, 20, 18, 19, 21, 20 y 18. ¿Cuántos factores ya tendría? Pues ya serían 5 factores, ¿no? 5 factores. Pregunta, ¿cuántas Ks ya tendría? 5. ¿Por qué? Porque aunque en la edad y el sexo pudieran decir ustedes, no, bueno, es que son comunes. No, bien lo dijo Jonah. Cualquiera de las dos, la edad, el sexo, y puedo meter N más, puedo meter nivel socioeconómico, lugar de residencia, número de familiares con los que convive, turno en la escuela, muchísimos factores más. Y no sabría cómo estimarlo, ¿cierto? Ahora, fíjense lo que dice acá. Cuando queremos encontrar la variación entre un grupo, entre otro factor y otro factor y otro factor, en realidad lo que hacemos es como un árbol. Ejemplo, el factor 1 va a estar relacionado
¿Sale? Vuelvo a lo mismo. El factor 1 va a estar relacionado con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué hay relación entre los factores? Es correcto. O sea, que el 2 en su momento va a tener que estar relacionado con el 3, con el 4, con el 5, ¿cierto? Entonces se podría decir que va a ser como un diagrama de Venn. Exactamente. De hecho, ahorita que veamos la tabla, vamos a ver cómo se manejan esas interacciones. Y lo mismo el 4 con el 5. Y al igual que lo veíamos, por ejemplo, en la correlación ítem-ítem, se van a ir eliminando algunas relaciones porque ya en el otro anterior previamente están dadas. Por ejemplo, si voy a buscar el análisis del factor 3 con el 4 y en el 5, ya no tendría que meterme con el 1 y con el 2 porque ya me los dio el 1 con el 3 y el 2 con el 3, ¿cierto? Fíjense cómo aplica, ¿vale? Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 factores. Ajá. Les voy a ser honesto, hacerlo ya en formulita de Excel y de que ahora y el cuadrado y todo eso, ahora nos tomaría más tiempo. ¿Por qué? Porque solo es un instrumento contra 5 factores. Lo que vamos a hacer es irnos a datos, análisis de datos, y dice análisis de varianza de 2 factores con varias muestras por grupo o análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. ¿Cuál sería la que tendríamos que elegir? Pues es muy sencillo. Es univariante. ¿Por qué? Porque el valor que se está buscando o estimando es el de la depresión, ¿cierto? No es otro. Ajá. Puede darse con otros, lo veremos el día miércoles, yo creo, sin ningún problema, porque mañana vamos a estar revisando esto. Y le vamos a dar ahí. ¿Ok? ¿En dónde, perdón, era? ¿El análisis de qué? Voy otra vez. Tenemos aquí, queremos saber cuál de estos factores tiene mayor relación entre sí con los promedios obtenidos en un instrumento. Ojo, instrumento que nosotros ya sabemos hacer, ya sabemos calcular, e incluso a través del análisis de los índices o dimensiones, nosotros sabemos cuántos están trabajando, ¿vale? Nos vamos a ir a datos, análisis de datos, pero ojo, es análisis de datos de 2, obviamente, o más factores, con una sola muestra por grupo. ¿Por qué es una sola muestra por grupo? Porque estos 9 sujetos forman parte de una muestra. Fueron elegidos al azar, al igual que en el ejercicio de ANOVA de un factor, fueron elegidos al azar, pero forman parte de algo. ¿Por qué? Porque estamos buscando depresión. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Va. Gracias. Ahora, le vamos a dar a aceptar. ¿Cuál es nuestra entrada? Nuestra entrada va a ser cada uno de los factores con el que nosotros estamos trabajando. Acuérdense, nuestro alfa es del 0.05. O sea, que la interacción que haya entre el 1 con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, el 2 con el 3, con el 4, con el 5, el 3 con el 4 y con el 5, y el 4 con el 5, y todos los anteriores, deben estar con un valor mínimo estimado o una probabilidad, por eso es p-valor por probabilidad, de 0.05, igual al 5%. ¿Sabes? Y vamos a ver si nos sale. Le vamos a pedir que lo ponga en una hoja nueva. Y obtenemos lo siguiente. Fila 1 a 9. ¿Por qué fila 1 a 9? Porque nosotros tenemos acá los 9 casos, 9 filas, ¿cierto? La cuenta de cada una de esas filas, le voy a ir dando formato, ¿vale?
y el análisis por columnas, que es aquí donde viene lo bueno. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a tomar, ojo, aquí lo voy a bajar. Por columnas, ahora va a estar en función a la edad, el sexo y el puntaje promedio alcanzado en cada uno de esos elementos comunes que se van a evaluar. O sea, ¿cuáles son esos elementos comunes que van a evaluar? Los que nos había dicho John hace ratito, que pueden ser la tristeza, las dificultades y los sentimientos de fracaso e inseguridad, siempre basándonos en esta relación para encontrar el análisis de las varianzas máximas de las variables independientes hacia la variable explicada o variable dependiente. ¿Qué quiere decir? Que entonces, con base a esa interacción, la interacción de los promedios y las varianzas de estos datos, sobre todo, ¿cuáles son los que nos interesan aquí? La relación entre la edad con el sexo y con las puntuaciones. El sexo con la edad, que ya tenemos, con las puntuaciones alta, media, baja. La puntuación alta con la media y con la baja y también con la edad y el sexo. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? No es una sola variable, son varias variables. En este caso, las dos más importantes, considero yo, son la edad y el sexo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una suposición, una hipótesis. La edad y el sexo van a influir en el tipo de relación que se obtenga sobre los resultados de un instrumento cuando hablamos de depresión. Hasta allí, ¿todos estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí queda claro? Las interacciones de estas tres me las va a dar un resultado total del instrumento, que era lo que Jonah me decía, se iba a obtener en función a cada uno de los dos que se aplican. ¿Hasta ahí estamos? Sí, prof. Bien, ahora, fíjense en el valor de los orígenes de las variaciones por filas. La probabilidad que yo encuentro es de 0.54. O sea, que las diferencias entre las varianzas de estos interelementos no tienen por sí mismas diferencias importantes. ¿Qué quiere decir? Que en realidad yo todavía no conozco o todavía no establezco una relación estadística efectiva. Solo sé aquí que la interacción de mis variables, en este caso independientes, que es el sexo, la edad y los resultados obtenidos, no me están mostrando diferencias importantes. Ojo, entre esos valores. Si yo me quedo solo con esto, o sea, si es por filas, dices, bueno, pues a lo mejor me estoy yendo a mucho, ¿no? Es muy variable el valor. Pero ¿ya vieron cómo se encuentran las columnas? ¿O por columnas? Ahí está. La diferencia por columna me da un p-valor de 0.14 ceros 3003. Y si se dan cuenta, eso es un p-valor bastante bajo. Yo no sé cómo quedaron, es más, voy a revisar ahorita la foto que me está mandando el joven Jonathan, pero sí les puedo decir, fíjate, con base a los factores, y bueno, no metí puntuaciones iguales, ¿sí?
Este, por ejemplo, lo podemos sacar con prueba hasta post hoc. Por ejemplo, a 20 reactivos su alfa estandarizada fue de 0.9334. Las diferencias son mínimas o son casi imperceptibles, por lo tanto, pues no podríamos asumir que existe como tal un grado o un nivel de diferencia, ¿vale? Pero aquí hay algo que todavía a mí me falta. ¿Cómo se relacionan por filas y columnas? ¿Cómo puedo hacer o establecer ahora esto que yo acá estaba planteando? Los elementos entre sí. Y cómo un p-valor puede estar directamente relacionado con un resultado que me está arrojando un instrumento, pero que incluso en algún momento puedo correlacionar con otro. Y ojo, no correlacionarlo solamente en función a los resultados, sino a las variabilidades que de acuerdo a los sujetos a los que les estoy aplicando el instrumento puedan puntuar de manera diferente. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Obviamente viene un ejemplo así como más específico, pero sí necesito que recordemos esas tres cosas. Uno, cuando hacemos análisis de las varianzas máximas de dos o más factores, quiere decir que las variables independientes van a irse sobre la explicación de una variable dependiente. ¿A qué voy? Vuelvo a ponerles el caso. Ajá. Nosotros antes, en análisis de varianza de un factor, nos íbamos sobre una variable independiente hacia una variable dependiente. O sea, aquí solo hay un factor, ¿sale? Es un factor común. Lo que estamos haciendo ahora es que una variable independiente, o dos, o tres, o n variables independientes, van a irse sobre una variable dependiente, la van a explicar. Ajá. ¿Se acuerdan cuando veíamos lo de causa-efecto, lo de variables de correlación de Pearson e incluso lo explicábamos por porcentajes cuando veíamos el coeficiente de determinación? Imagínense que ahora en lugar de tener una variable vamos a tener muchas y que ese porcentaje del coeficiente de determinación va a dividirse. Y esto es algo que ya aquí el ejemplo, o en este caso la tabla, me está dando. Sobre todo cuando analizo los promedios de los cuadrados tanto inter como intra. Y que el valor, de entrada aquí yo ya veo que la suma de los cuadrados, este es un número exageradamente grande. La suma por columnas es muy grande, ¿cierto? Entonces, la diferencia es considerable. Sí, está bien, eso, tenía esa duda. Ahora, con base a esto, lo que yo necesito hacer es calcular cómo funciona la relación entre cada uno de estos elementos, así, para hacerlo acá, ¿sale? Y aquí, siéndoles muy honesto, el Excel se queda un poquito corto. ¿Por qué? Porque para sacarlo tendríamos que hacer todos y cada uno de los puntos de contraposición de uno contra todos los demás para calcularlo. Pero eso lo vamos a poder hacer el día de mañana en SPSS. Lo que necesitamos entender al día de hoy es que cuando tenemos ANOVAs de un factor, es una variable independiente hacia la dependiente, pero cuando tenemos ANOVAs de dos factores, la prueba de la hipótesis va a estar en función a varias pruebas. O sea, la prueba de la hipótesis va a estar en función a varias pruebas que van a ser el resultado de la interacción de cada una de estas variables independientes contra la variable dependiente. Por eso aquí nos dice test 1. Las medias son iguales en todas las categorías del factor 1 controlado por el factor 2, controlando por factor 2 y no hay asociación entre el factor 1 y la variable dependiente. O sea, esta y esta. Luego, el contrapunto. Las medias al menos en dos de las categorías son distintas, controlado por el factor 2,
sobre el factor 2 y asociación entre el factor 1 y la variable dependiente. ¿Ya vieron? Este contra este. Ajá, es esta prueba. El 2, las medias son iguales en todas las categorías del factor 2 controlado por el factor 1 a partir del control del factor 1 donde no hay asociación entre el factor 2 y la variable dependiente. Se dan cuenta que ahora, en lugar de tener una variable, tenemos varias variables independientes. Y que al tener varias variables independientes contrastadas contra la variable o la influencia sobre la variable dependiente, lo que nosotros podremos observar entonces son diferentes pruebas o test que van a salir dependiendo del número que nosotros tengamos de variables. Ejemplo, si aquí tengo 5, ¿cuántos test tendré que buscar yo para consultar de acuerdo a la influencia que hay entre un factor sobre todos los demás? ¿Cuántos tendrían que ser? Si son 5 factores, como lo tenemos acá. A ver, otra vez. Sale. Nosotros, para probar el ANOVA de un factor, como lo hicimos en el ejercicio, solamente buscamos la influencia de un factor sobre la variable dependiente, ¿cierto? Por lo que hicimos acá. Y este factor común era tratamiento. Aunque eran diferentes, era un solo factor, porque fue lo que se hizo, se trabajó con la población. Lo que ahora tenemos es que hay distintos factores. En el caso del ejemplo que les pongo en el Jamboard, hay 5. Si tengo 5 factores, con base a la ANOVA de más de 2 factores, ¿cuántas pruebas de hipótesis alterna y nula tendría que llevar? Pues 10, ¿no? Es 25, correcto. Son 2, 4, 10, ok. 6, 8 y me faltarían los otros 2, ¿no? Son 5. Son 5 pruebas las que yo tengo que hacer. Si cada una de esas pruebas tiene una hipótesis nula y una hipótesis del investigador, ¿cuántas tendrían que ser? 10. Es el doble. E insisto, esto el Excel, si no, o sea, nos da el final y nos dice, por ejemplo, a ver, en esta prueba que tú quieres hacer de comparar las varianzas entre 9 sujetos con edades, sexo y puntuaciones distintas en un instrumento, no existe como tal una distinción específica, pero ahora sí, como son varias pruebas o test los que yo tengo que sacar, el Excel no me los da, el Excel me da el total y les dice, ¿sabes qué? Pues para empezar por filas, no más no, pero por columnas hay relación en sí. Yo sé que sí, porque estamos sacando resultados de un mismo, no son diferentes, son de las mismas pruebas que se están sacando. El problema es aquí. Si tengo 5, tengo que sacar 5 test. Si tengo 8, tengo que sacar 8 test. Si tengo 3, pues solamente tengo que sacar 3. Pero 3 o 5 u 8 siempre van a estar por pares, con una hipótesis nula y una hipótesis del investigador, donde la diferencia se va a encontrar dependiendo del p-valor con el que estemos trabajando. ¿Sale? Muy bien. Eso sí lo entendemos. No se compliquen ni se conflictúen. No es difícil. En realidad lo que estamos haciendo no es otra cosa más que segmentar o fragmentar a través de distintas variables independientes la prueba o la influencia que vamos a tener con estas variables independientes sobre nuestra variable dependiente. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, algún comentario? Por ejemplo, lo que estoy viendo en el de John, en el estudio es que lo está manejando por porcentajes. Entonces, si es por porcentajes, si es por percentiles, todos los datos, indistintamente de si es alto, medio, bajo, van a estar en una escala o escaladas del 0 al 100. ¿Dónde va a estar el caso de la prueba? Que va a haber rangos, por ejemplo, de 20 a 30, de 30 a 50, de 50 a 70, de 70 a 90 e incluso 100, en donde las variaciones no van a tener que ser muchas.
pero cuando sean lo más mínimas perceptibles por el p-valor que nos estamos dando, o sea, el 0.05%, entonces podremos definir con mucha calma cuál de esas interacciones, o en este caso, cuál de esas puntuaciones, vamos a poder asumir como las más importantes para desarrollar nuestra intervención. Es más, sin leer el documento que tiene Jonah allí o que acaba de facilitarnos, es más, no sé si sea compartido por el grupo o tal, pero sí les puedo decir que entonces lo que están asumiendo allí, si es que utilizan ANOVAs de un factor, de 2 factores, o 3 factores, o 4 factores, es saber cuál es el área en la que más posibilidades hay de encontrar depresión, ¿cierto? ¿Quiénes son, por ejemplo, más vulnerables? ¿Cuáles pueden llegar a ser más efectivos? Dependiendo de los resultados. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Cierto, John? Sí, profe. Sí. ¿Sí va por ahí? De hecho, nada más que hacen el contraste con otro test. Entonces, bueno, primero vemos uno y ya después otro, porque sí, apenas vamos empezando con esto, entonces ya revolverse un poquito más. Sí, pero fíjate, solo con un instrumento. Y te digo, lo que pudiera sacar con análisis de varios factores o ANOVA de más de 2 factores es justamente calcular cuál de las variables independientes tiene mayor repercusión sobre la dependiente. O sea, ese estudio es un análisis comparativo basado en puntuaciones de varianzas máximas sin ningún problema. ¿Sabes? Sí. Ok. Mañana vemos esto porque, insisto, nos falta sacar estadísticamente esta relación. Ajá, Excel solo te da esta, o sea, la total. Mañana en SPSS, muy tempranito, vamos a ver cómo calcularlas cuando los resultados se nos presentan de esta forma. ¿De acuerdo? Como no corté el video y creo que eso no es a veces muy conveniente, voy a cortarlo de una vez para que no se haga más largo. Hasta aquí dejamos esta explicación. Ya entramos ahora sí propiamente y con buenos ejemplos al terreno del análisis de